Muy buenos días. Aquí en esta nueva edición del Boletín San Fernandino tenemos el privilegio de tener con nosotros al doctor José Pacheco, profesor principal extraordinario en nuestra Facultad de Medicina. Doctor, buenos días. ¿Cómo está usted? Buenos días. Aquí en el Boletín San Fernandino tenemos la inquietud de conocer un poco su experiencia, su vivencia como profesor extraordinario. Cuéntenos cómo le ha ido en ese rol tan importante que es para la facultad ser profesor extraordinario. Es un momento muy interesante, en alguna forma extraordinario, porque nos permite continuar aportando a la Facultad de Medicina en esta parte, tanto por invitación a la docencia, pero sobre todo la investigación y la publicación. Y esto significa que la universidad está tratando de que la investigación y la publicación progrese, aumente, porque la nueva ley universitaria lo solicita. Cuando se nos permitió entrar a este concurso, en el cual en un primer grupo estuvimos 5 docentes extraordinarios expertos, y después ha habido un sexto. Entonces, indica que el concurso no es tan fácil, porque lo que hay que demostrar es que ya somos investigadores y que además estamos publicando en una forma que nos conocen en el mundo, en alguna forma. Ello entonces nos da un privilegio de tener un nuevo título, de poder continuar con la universidad, de seguir haciendo investigación, la estamos haciendo, y por otro lado el estímulo para la publicación. Excelente, doctor. Y díganos, en esta etapa de su vida, tan fructífera además como investigador sanfernandino, cuéntenos qué investigaciones actualmente tiene usted en marcha. En este momento podría decir hay 2 cosas que van en marcha. Una es la parte de investigación que estamos haciendo con la universidad. Los concursos que hay actualmente son más difíciles en el sentido de que debemos pertenecer o conducir un grupo de investigación. En ese sentido, concursamos también y presenté un grupo de investigación llamado Medicina Molecular Genética y Materno-Perinatal, es decir, MEGEMAPE, que está dedicado a trabajar sobre todo las partes moleculares de los genes y ver en qué sentido nos pueden ayudar a las altas tasas todavía de mortalidad que tenemos y de morbilidad en gestantes. Y principalmente el campo que he ingresado y que estoy algunos años es el de preeclampsia, Qué interesante. que sigue aumentando en el mundo, sigue aumentando en el Perú, y todavía no tenemos la manera como determinar que una mujer va a desarrollar preeclampsia de manera temprana y poder ayudarla a ella y a su bebé a que lleguen al mejor término. La otra parte es la parte de la publicación. Entonces esto me da más tiempo para concentrarme tanto a la publicación de mis investigaciones, de las revisiones que hago de los temas diversos de mi especialidad, pero también de dirigir la Revista Peruana de Ginecología y Obstetricia, que en este momento tiene un índice H bastante aceptable en el Perú. Es la segunda revista biomédica más leída en el Perú, según Cielo. Entonces, esto es lo que me ha permitido la nueva designación de docente extraordinario experto. Además, tengo que decir que con los otros docentes extraordinarios expertos, que son magníficos docentes, investigadores y que tienen muchas publicaciones, tenemos un entendimiento y una amistad que hemos logrado, y sobre todo que tenemos la suerte de reunirnos frecuentemente con el señor decano de la Facultad de Medicina e intercambiar ideas que van a servir, de acuerdo a nuestra experiencia, a que las cosas también marchen de la mejor manera, dando a nosotros también algunas ideas que podemos tener por la experiencia ganada durante nuestro
peregrinar, en mi caso 56 años dedicados a la docencia en la Facultad de Medicina. Caray, realmente es una cosa muy interesante y un privilegio para la facultad, no solamente contar con sus aportes, sino poder percibir cómo usted todavía sigue en la frontera de la investigación, sigue proponiendo nuevas ideas y sobre todo en un tema que va a tener tanto impacto en la salud de las mujeres peruanas, que va a permitir finalmente salvar vidas. Yo creo que eso resume mucho el sentido de nuestra profesión. Pero dígame, doctor, ¿qué otras satisfacciones le ha deparado el desarrollo de la investigación en su carrera profesional como docente e investigador sanmarquino? Tuve la suerte de aplicar y ser aceptado por la Clínica Mayo para hacer mi residencia. Y lo primero que hicieron era lo siguiente: tú tienes que investigar y publicar. No solamente eso, sino que había una sala dedicada a los investigadores de la Clínica Mayo. Y dentro de ello había unas carpetas para los residentes, en las cuales nos ponían unas cajas con fichas. En ese momento no había computadora, no teníamos nada de ello, sino todo lo teníamos que hacer a través de fichas. Y entonces allí nosotros proponíamos un tema y conseguíamos toda la información, nos conseguían a través de fax. En ese momento era lo más rápido que había, y teníamos la información a la mano para revisar los temas, y luego conseguíamos las historias clínicas de la Clínica Mayo relacionadas al tema y terminábamos con un producto, una investigación que luego, si el Consejo de Investigación de la Clínica Mayo lo consideraba, era enviado a un congreso y nos invitaban para que nosotros fuéramos a exponer nuestra investigación en un congreso. En esa forma pude ir a todos los congresos que había de la especialidad, tanto en Estados Unidos como en Canadá. Eso me ha permitido entonces prepararme para cuando el momento que vine al Perú seguir con aquello. Por otro lado, en el Perú comencé a traer algunas de las tecnologías que se había tenido en la medicina. Una de ellas, me acuerdo, es la amniocentesis, que actualmente ya se practica poco, pero en ese momento no teníamos ecógrafos, no teníamos monitores, etc. Y como tal, entonces teníamos que basarnos en estudios directos del líquido amniótico, y obteníamos esto a través de la amniocentesis. Lo utilizamos sobre todo para la cuestión genética, cuando había sospecha de que pudiera haber problemas genéticos, y por otro lado también para, por ejemplo, madurez fetal, para sufrimiento fetal, en fin. Eso entonces, esa introducción de la tecnología, o de la técnica, mejor dicho, en el Perú, tuve el privilegio de hacerlo. Más adelante, yo me he dedicado mucho a la reproducción, y como tal en reproducción, tuve la suerte en el Hospital de la Seguridad Social, el Hospital Rebagliati, que en un momento dado me consideró el ginecólogo más trascendente en la seguridad social. Tuve ese privilegio, pero una de las cosas fue el estudio de la infertilidad. Y estudiamos ahí a miles de pacientes, no solamente desde el punto de vista médico, sino también quirúrgico. La laparoscopia la hicimos en ese momento, allí en el Hospital Rebagliati, la ecografía que nos ayudaba y otras tecnologías. Teníamos algunos productos para trabajar, de manera que llegamos a tener cifras impresionantes de resultados positivos de gestación en estas parejas infértiles, sin tener breve probeta. No teníamos breve probeta. Eso está publicado, todo ello, o sea que no es algo de que fue un momento y que una percepción, sino que está publicado con cifras en acta médica. Aparte de eso, también la Clínica Mayo, en la ginecobstetricia, eran más vaginalistas. Por ejemplo, un ejemplo es la histerectomía, la remoción del útero. La Clínica Mayo seguía el precepto de que las histerectomías tienen que ser 50% abdominales, pero 50% por vía vaginal. O sea que aprendimos a manejar las técnicas vaginales en una manera bastante asombrosa.
Eso lo traje también al Perú y hemos trabajado el vaginalismo con mucho éxito acá en el Perú y sobre todo en la incontinencia urinaria, un problema que continúa hasta el presente y que no se tiene una solución, sino en todas las publicaciones se llega a un 75% de éxito. Nosotros hemos publicado la experiencia en el Hospital Valiati, la experiencia propia, ¿ya? En la cual llegué a obtener 95% con un seguimiento de 5 a 10 años, no de 3 meses, como son la mayoría de los trabajos, sino de 5 a 10 años. Y ahí pongo en ese artículo que lo considero yo como si fuera un cáncer. No sabemos si tenemos éxito, si es que tiene una sobrevida mayor de 5 a 10, en este caso si es que la incontinencia había sido resuelta por 5 o 10 años. Eso está publicado, ha sido replicado en el Perú con éxito también, ahí llegaron al 85%, y sin embargo en el mundo, como digo, todavía no se ha encontrado una solución a pesar de usar mallas, slings, una serie de técnicas operatorias, el Burch, etcétera, pero no se tiene todavía la respuesta. Yo creo que esta sí debería ser una que la traje de la Clínica Mayo. Aparte de reproducción, en ecografía obstétrica fuimos los primeros, por los 80 o el año 83, si es que no me equivoco, que obtuvimos un ecógrafo en el Hospital Valiati. Y entonces fue un grupo inicial en la cual destaca el doctor Moisés Guamán Guerrero, que ha continuado él en la ecografía, dedicado ya más bien a esta parte de la medicina fetal, y publicamos los primeros trabajos relacionados a la ecografía en la mujer, tanto en obstetricia y también algunos aspectos de ginecología. Pero en obstetricia esto fue líder y ha quedado como para el desarrollo futuro de la medicina fetal. Se han creado inclusive instituciones, de la cual me honro ser miembro honorario, la Sociedad de Ultrasonografía en Obstetricia y Ginecología del Perú, la Sociedad de Medicina Fetal del Perú. Entonces, estas partes han sido reconocidas, están publicadas, y de allí han continuado, como digo ellos, en la medicina fetal, que hoy es un segmento de la ginecología obstetricia, pero dedicada al feto. Ahora ya se preparan especialmente los médicos ginecobstetras para hacer perinatología, para hacer el estudio fetal e inclusive la cirugía fetal. En el último número de la revista de ginecología obstetricia estamos publicando la experiencia que se está teniendo en toda América Latina sobre la cirugía fetal, lo cual es ya un avance, todavía no es un triunfo universal, pero se está avanzando también en ese campo. Esto es lo que tendría que decir y no debo dejar pasar también la publicación, porque todo esto me ha permitido también, primeramente, la investigación, pero también llevarlo al escrito, que no es tan sencillo. Muchas de las tesis que se hacen, las investigaciones que se hacen, no son publicadas, porque es difícil también organizar un artículo científico. A tal punto que tenemos ahora una serie de indicaciones y obligaciones determinadas por sociedades científicas internacionales que nos obligan a tener parámetros para publicar los artículos. Y estos no son aceptados por las revistas si es que no cumplen todos los requisitos que debe hacer. Y por último diría la publicación, la edición de la publicación, en la cual tuve la suerte de ser director de Anales de la Facultad de Medicina, el factor que ha sido reconocido últimamente y les agradecemos mucho, realmente les agradezco al comité editorial actual de la revista Anales de la Facultad de Medicina por el reconocimiento que han hecho a los 100 años de la vida de Anales de la Facultad de Medicina. Doctor, usted que ha sido un innovador permanente y usted que ha hecho tantos aportes a construir nuevos problemas de investigación, ¿qué consejo le podría dar a las nuevas generaciones
de investigadores sanfernandinos, de toda su experiencia de estos años, ¿qué consejos podría darles para que realmente esta nueva generación ya en el siglo XXI pueda avanzar al desarrollo de nuevos problemas, de nuevos avances en la investigación? Es un campo bastante difícil porque en el Perú no se ha acostumbrado a hacer investigación. La investigación debería comenzar en casa, y eso parece algo imposible, pero la cuestión es no darle al niño todo la información que puede entrar por un oído y salir por el otro, sino que ellos mismos busquen las soluciones a problemas. Eso ya es investigar algo. Pero yendo a la medicina, en la medicina también al estudiante no lo estimulamos a investigar. Se les da los cursos, pero como digo, todo lo que aprenden seguramente lo olvidan rápidamente. La única forma es aplicarlo. Tengo entendido que en este momento sí se va a comenzar en San Fernando, algo que propusimos en el año 2010, cuando tuve la suerte de ser jefe de la unidad de investigación acá en la Facultad de Medicina. Y esto fue aprobado por los directores de las escuelas académicas, lo presentó al Consejo de Facultad, fue aprobado en 2 oportunidades, en el cual toda investigación debe terminar en un artículo científico. Y ya tenemos el ejemplo, por lo menos 2 universidades privadas que lo están utilizando, que la tesis no termina con la presentación de la tesis, sino con la presentación de un artículo científico ya publicado. Entonces, no es solamente hacer investigación, sino mostrarla al mundo. Y el mundo es el que va a ser el mejor, testigo, pero por otro lado también evaluador de ese artículo, porque le va a dar un determinado índice, H como se llama actualmente, ¿no? Entonces, eso sería la cuestión del alumno, ¿no? Que llevarlo a... Pero para eso se necesita orientadores, tutores. También lo propusimos en esa oportunidad, 2010. Los docentes no sabemos, lo digo así en general porque yo también soy docente, no he sido docente. No nos han enseñado prácticamente a investigar y menos a publicar. Entonces ahí lo que proponíamos es que formáramos en talleres por lo pronto y después ya con diplomados y maestrías, en la maestría se enseña investigación, para que el docente sepa primeramente qué temas requieren investigar en su campo, en los diferentes campos de la medicina. Tener la posibilidad de informar a sus alumnos que esos son los temas que deberían investigar y darle el sentido de cómo conseguir la información sobre ello para que se entusiasmen más. Y por último, tener las condiciones. Eso significa, estadísticas, una fuente de información, las historias clínicas mismas, pero también laboratorio y todo lo demás que se necesita para poder realizar investigación. Esa sería la forma y es lo que hemos propuesto, pero va a ser algo todavía a aplicar seguramente un poco difícil. Pero eso sería la cuestión, orientar a los docentes primero con las cosas iniciales y después ya van a haber docentes que sepan de investigación y también cómo publicar. Ahí Anales va a tener una oportunidad y por otro lado una obligación en cierta forma de preparar a los docentes de la Facultad de Medicina a cómo publicar un artículo científico, ¿no? Lo hemos hecho inclusive con los alumnos que tienen su sociedad sanfernandina, en fin, de investigación, de publicaciones, y realmente es maravilloso. Así debería ampliarse gente interesada tanto a investigar como por otro lado yo quiero publicar. Si hay ese espíritu, pues la facultad es la que va a salir ganando y la universidad. Doctor, una pregunta. Usted ha sido, con Honor Delgado, uno de los editores, digamos, más longevos de la revista y definitivamente, gracias a usted, Anales de la Facultad ha podido tener no solamente una vigencia, sino un desarrollo sumamente importante. En ese sentido, ¿cómo podría usted, digamos, resumir en lo personal
su experiencia como editor de una publicación tan significativa en la vida de la medicina peruana como es Anales? Fue una, ¿qué puede ser? Algo que no esperaba. Fue la primera experiencia en una universidad y por otro lado con una revista de tanto valor histórico, valor científico, valor docente, valor universitario. Realmente el momento en que tomé la dirección era bastante preocupante si podría yo responder. Tuvimos, creo, en ese sentido todos nosotros, sin embargo, la preparación con el doctor José Piscoy, que nos convocó, cuando él era decano, a que lo ayudáramos a resucitar, entre comillas, a Anales, ¿no? Y felizmente lo pudimos hacer. Y del año 2000 me dio el privilegio y responsabilidad de conducir la revista. Hemos tenido varios problemas. En primer lugar, conseguir artículos. Esto es lo más difícil y sigue siendo, no es cosa del pasado, porque todavía no tenemos la práctica de la investigación y el conocimiento de cómo publicar. O sea que seguimos teniendo eso, pero pudimos tener 4 números al año, mantenerlos, y no solo eso, sino cumplir con las obligaciones que nos hacían las indexadoras para que nosotros pudiéramos llegar a indexarnos en ciertos indexadores como por ejemplo Cielo, Redalic, Biomed, en fin, que tienen reglas muy estrictas que deben cumplirse. Entonces, como tal, lo llegamos a hacer. Hemos ingresado a Cielo, somos una de las, creo, 12 revistas biomédicas peruanas que está indizada, y eso se logró gracias al esfuerzo de todos los comités editoriales, en la búsqueda de artículos, en la selección de artículos, en tener evaluadores externos que nos han estado guiando para saber cuáles artículos sí merecían ser publicados y cuáles no deberíamos publicarlos. Llegamos a tener un índice de rechazo de 50%, y eso significa que sí hemos tenido éxito en ese aspecto, ¿no? De ir formando a la revista, y esperamos que siga progresando porque, bueno, es muy necesario, ¿no? Así que la experiencia ha sido maravillosa, tener un comité editorial con el cual nos reuníamos. Eran reuniones de trabajo, pero al mismo tiempo sociales, en las que veíamos todos los aspectos de Perú, ¿no? Y eso nos ayudaba también a mantenernos como personas peruanas que podemos aportar al país, ¿no? No, definitivamente, doctor, usted no solamente ha construido ciencia, sino también ha construido instituciones, ¿no? Un país que tanto falta nos hace. Creo que el haber construido una institución como Anales, que ya tiene 100 años, pero que refleja la voluntad, los sueños de tantas personas, creo que es una cosa importante. Doctor, para terminar, ¿qué mensaje podría darle a los jóvenes sanfernandinos, a estos chicos que recién están empezando sus vidas, de su experiencia? ¿Cómo podría decirles a los chicos en qué medida la investigación va a cambiar sus vidas, qué retos van a afrontar? Nos gustaría, para terminar, que usted se dirigiera a los jóvenes con unas palabras de lo que significa, lo que va a significar este reto, esta utopía investigativa sanfernandina de la cual usted es un digno representante. Diría a los alumnos que han dado examen para ingresar a la Facultad de Medicina, para ingresar a San Marcos en líneas generales, y están en la mejor universidad que pueden ustedes encontrar, en el sentido que aquí van a encontrar docentes preparados, pero también esa mística como para seguir avanzando en la ciencia, en el campo de medicina, pero que eso no se debe solamente a conocer los aspectos externos, todos los estudios, metaanálisis que están haciendo en otras partes, donde tienen
el financiamiento y las personas investigadoras que pueden realizar esas cosas. En el Perú todavía estamos comenzando, pero los alumnos actuales son los que más adelante son los que van a llevar al Perú a una etapa de investigación y de publicación. La investigación en el Perú, hay muchos campos y muchos temas para investigar. Entonces, como tal, sí hay que aprender la carrera, tenemos que rendir exámenes, tenemos que decir que estamos preparados a ir donde un paciente y atenderlo con bondad, con cariño, preguntarle como si fuera un familiar qué es lo que le molesta y tratar de solucionarle el problema. Pero por otro lado, acuérdense que lo que se publica en otros países no necesariamente es exactamente lo que ocurre en el Perú. Acá tenemos patologías similares y que pueden ser tratadas conforme se ha encontrado los metaanálisis de otros países. Pero por otro lado, hay enfermedades propias del Perú y el fenotipo de la persona peruana no necesariamente es igual a la de Estados Unidos, países nórdicos, etcétera, que también. Inclusive mismo en Sudamérica nosotros vemos que el fenotipo varía. Entonces, como tal, vamos a tener otra respuesta a ciertas enfermedades y vamos a tener enfermedades propias de nuestro país. Todo eso necesita ser estudiado todavía más. No nos basemos solamente en las experiencias extranjeras, sino que encontremos la realidad y cómo poder aplicarlo en el hombre y mujer peruanas. Esa sería la recomendación. Sigan investigando, están en la mejor universidad y realmente el Perú necesita a ustedes. En pocos años ustedes van a estar siendo nuestros representantes en la parte de medicina. Muchas gracias, doctor. Ha sido un verdadero privilegio conversar con usted. Muchas gracias. Esto es todo para el Boletín San Fernandino. Muchísimas gracias.